Es hermoso alabar a nuestro Dios con este último canto con el cual adoramos a nuestro Señor, Cristo, nuestro refugio. Es algo tremendo que Cristo en verdad es nuestro refugio en toda situación, en todo momento, en todo lugar. No hay nada donde Cristo no sea nuestro protector, nuestro ayudador, sustentador. Todo lo que necesitamos en esta vida nueva dada por Él en Cristo se encuentra en Cristo. Nada nos falta. Dice Pablo en su carta a los Colosenses, en Él estamos completos en Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Así es que algo que la palabra nos marca, nos circunscribe, es precisamente a no salirnos de los límites, salirnos de los límites del Evangelio. Dice Pablo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica debajo del cielo en toda la creación, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Entonces no hay que movernos de la esperanza gloriosa, bienaventurada que nos dio el Evangelio, las buenas nuevas de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y como nos leía Gerardo al inicio, fui bendecido con ese texto, ese pasaje que leyó de Primera de Corintios 15, donde dice la Escritura que ese Evangelio lo hemos recibido, pero también dice en el cual perseveráis. Algo que tú y yo debemos saber es que una vez que hemos abrazado el Evangelio por medio de la fe, perseveraremos en él, indefectiblemente, indudablemente. ¿Por qué? Porque la perseverancia en el Evangelio de los santos es por la gracia de Dios. Así es que si un día, en ese día de salvación, en ese tiempo aceptable que Dios tuvo para cada uno de nosotros, los que somos salvos, oímos el Evangelio y lo recibimos y creímos, vamos a seguir creyendo toda nuestra vida. No podemos decir, sí, yo creí en el Evangelio, ¿y ahora? Entonces, los que creímos en el Evangelio, en ese día, en ese tiempo, vamos a seguir creyendo cada día, continuamente, hasta el final. Los que nos arrepentimos, porque el Evangelio nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, los abandonemos, les demos la espalda y nos volvamos a Dios, nos seguiremos arrepintiendo todos los días de nuestra vida. No es de que me arrepentí. El Evangelio no lo podemos recibir y luego poner de lado, porque es el Evangelio de la gracia de Dios. Y como lo vamos a ver hoy, también lo comentaba Gerardo en lo que estuvo compartiendo, Pablo, de una manera muy significativa, enfatiza en que la gracia de Dios es lo que inicia la vida cristiana y es lo que la hace culminar, lo que la hace llevar hasta el final. Vamos a orar. Yo quiero orar especialmente por lo que es el tema de esta predicación final, de esta serie tan tremenda que hemos compartido juntos,
Primera y Segunda de Tesalonicenses. Hoy terminamos esta serie con la Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 16 al final, que es el 18. Bueno, probando, 1, 2, 3. Vamos a orar porque quiero orar en base a este tema. Padre, estamos en tu presencia, Señor, desde un principio, desde el inicio. Y es glorioso, porque estamos en la presencia de Dios, del único Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Ese Dios eterno, ese Dios de amor, ese Dios de paz, ese Dios de toda gracia, ese Dios de misericordia y bondad, ese Dios fiel, ese Dios de gloria e infinitamente rico, de quien son y a quien le pertenecen todas las cosas. A ese Dios santo, justo y verdadero. ¿Cómo, Señor, podemos estar en tu presencia? ¿Cómo podemos estar delante de ti? Si no es solamente a través de tu gracia salvadora, por medio de la fe en tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias junto a ti para siempre. Señor, te damos gracias por tu evangelio, por esas buenas nuevas de Dios, de parte tuya a los hombres, a toda criatura de la tierra. Porque es por ese evangelio que en ese tiempo aceptable llegó el día de salvación a nuestras vidas e iniciamos un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva creación, un nuevo destino, una nueva historia, una nueva eternidad, porque íbamos en una dirección, en un rumbo, y fue cambiado totalmente en otra dirección. Señor, te damos gracias porque el evangelio es poder tuyo, Dios, para salvación, entendiendo que la salvación no solamente es la condenación, salvarnos de la condenación del infierno que merecemos por nuestros pecados, pero es una salvación constante, una salvación diaria, una salvación de todo y de todo enemigo, de todo lo que nos pueda alejar de ti, de todo lo que nos pueda desviar de ti, de todo lo que nos pueda intentar detener o desalentar, salvar de todo enemigo. Satanás, el mundo y la carne nos ha salvado ya, Señor, y lo creemos. Yo te pido especialmente, Señor, por todo creyente aquí, de tu iglesia, que por enfermedad o discapacidad no puede trabajar, para que tú traigas sanidad, medicina. Creemos que eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Rogamos y suplicamos que testifiques con nosotros con señales, con prodigios, con milagros y diversos repartimientos del Espíritu Santo según tu voluntad. Y les levantes, Señor, para que puedan trabajar,
para que puedan ganar su sustento, porque el trabajo vino de ti, Señor, como nos los enseñas en tu palabra. Te pedimos, Señor, por aquellos que quieren trabajar, pero no encuentran trabajo, no se abren las puertas, para que seas tú, Señor, quien traigas a ellos o lleves a ellos a ese trabajo que sin duda tú tienes preparado, planeado para que puedan trabajar, para que en tu iglesia no haya ociosos, holgazanes, que sean entrometidos porque les falta o les sobra tiempo por cuanto no trabajan y andan de comentario y de chisme en otro. Señor, bendice tu iglesia de tal manera que vivamos como a ti te agrada y que traigamos gloria a tu nombre por vivir la vida de iglesia que tú nos enseñas en tu palabra. Te pedimos esto, Padre, y te damos gracias en el nombre santo de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Tesalonicenses, parte final. Versículos del 6 al 18. Dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vemos aquí las instrucciones finales que Pablo da a esta iglesia de tesalonicenses, instrucciones para que la iglesia sea fortalecida y haya pureza en la iglesia. Así es que vamos a ir directamente al versículo 6, cuando Pablo dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Debemos de recordar que el apóstol Pablo había visitado esta iglesia con Silas, con Timoteo, y habían llevado el evangelio y lo habían predicado,
y se habían quedado ahí por un poco de tiempo, discipulando, estableciendo, fortaleciendo y haciendo discípulos y estableciendo líderes. Pero algo que Pablo está diciendo aquí es que dice, los que andan desordenadamente no lo están haciendo porque nosotros no les enseñamos eso. Nosotros cuando les predicamos con un ejemplo. Incluso trabajábamos de día y de noche para no serles gravoso. Y algo que debemos de saber, y aquí lo comenta Pablo también más adelante, que ellos como apóstoles, como misioneros, como obreros de Dios, tenían derecho de que fueran sostenidos, de que se les pagaran sus gastos, de que se les diera su mantenimiento o sostenimiento. Pero el apóstol Pablo, especialmente en esta ocasión, no decimos que siempre lo hizo, él visitó otras iglesias en otras regiones y no fue así. Por eso hay que siempre estar guiados por el Espíritu Santo, porque especialmente para esta iglesia y en esta región, ese grupo de rebeldes, ese grupo opositor tan grande que ya hemos hablado también de él, criticaba al apóstol Pablo diciendo que él predicaba el evangelio por cuestión de ganancia. Y entonces Pablo, aunque tenía derecho de ser sostenido materialmente por los hermanos de esa iglesia, no lo quiso hacer, sino que se puso a trabajar. Él trabajaba en la noche y predicaba y enseñaba de día. Para daros ejemplo, les dice. Así es que el hecho de que se dedique, fíjense bien, a este pecado, porque es un pecado, un párrafo bastante largo del versículo 6 al 15 es el mismo tema. Parece indicar que el mal aquí que se está señalando se había hecho peor desde la primera carta que el apóstol Pablo había enviado a los tesalonicenses. Porque en la primera carta el apóstol Pablo ya había tocado este tema y es evidente que estos creyentes, porque les dice hermanos, así es que se parte de la base de que eran creyentes que habían oído el evangelio, que habían oído la palabra, la enseñanza del apóstol Pablo, pero no habían obedecido. Se les podía decir también fanáticos, porque ellos habían también interpretado por voluntad propia, porque no había sido la enseñanza, sino que habían interpretado por voluntad propia equivocadamente que el Señor ya estaba viniendo, por lo cual ellos entregaron sus trabajos, dejaron sus herramientas ahí de trabajo. Ponte a pensar en los diferentes trabajos, funciones, oficios, y así como decimos aquí ahorita, aventaron la cuchara, la pala, y la dejaron ahí porque el Señor viene y hay que estar listos. Eso no fue lo que el apóstol Pablo había enseñado. Claro, había enseñado que el Señor viene, pero no como este grupo estaba interpretando, al grado que se volvieron fanáticos en esa espera del Señor, pero equivocadamente. Si hay que esperar la venida del Señor con entusiasmo, hay que amar la venida del Señor, hay que tener esa expectativa, pero cuando esto es correcto, cuando esto es de acuerdo a la sana doctrina, cuando esto es de acuerdo al Espíritu Santo, los resultados son otros, no los que estamos viendo en este grupo de ociosos, haraganes, que estaban viviendo de la iglesia o de algunos hermanos, etcétera. Entonces, algo que también vemos aquí es que Pablo no dice, pero os rogamos, hermanos, pero os suplicamos,
pero os sugiero, hermanos, no dice así. ¿Qué dice? Pero os ordenamos. Es importante enfatizar esto, el orden de alejarse de los que andan desordenadamente. La palabra traducida como desordenadamente en el original griego es ataktose, que en general simplemente implica estar o caminar fuera de las costumbres o normas. Puede hacer también referencia a personas rebeldes que no se someten a las reglas, andan desordenadamente, no se sujetan, no se someten a las reglas establecidas. El apóstol Pablo en otros momentos nos decía que se hacía esto y aquello conforme a nuestras reglas. Siempre las reglas, leyes, y debemos de darle gracias a Dios por su ley principalmente, pero también por todas las leyes civiles, leyes humanitarias, leyes que todos conocemos, inclusive la leyes de la física y así, porque todas estas leyes nos dan como resultado un orden, un cuidado para nuestra vida. Así es que gracias a Dios por ello. Y tenemos que someternos, sujetarnos a toda ley. A lo mejor tú vas en tu automóvil, ¿verdad? Y llevas prisa, tienes que llegar a un lugar y está el letrero bastante claro de no estacionarse aquí. Pero pareciera que tú no sabes leer. Dice, no, y te estacionas. La pregunta que habría que hacerte sería, ¿cuál es la parte del no que no entiendes? ¿Cuál es la parte del no que no entiendes? Dice no estacionarse. Y no tiene alguna cláusula pequeña, bueno, si llevas prisa, sí. Esa tú la inventaste y se la agregaste. Una máxima, dice 30, pero tú llevas prisa. Porque no tomaste tu tiempo debido y vas tarde a un compromiso, a tu trabajo, a un evento y no respetas. Entonces hay reglas, hay leyes, tenemos que sujetarnos a ellas y gracias a Dios por la ley de Dios y gracias a Dios por esas leyes que Dios a través de su palabra, a través de su evangelio, ha adoctrinado, ha enseñado a su iglesia para que todos vivamos decentemente y con orden. Ahí está, con orden. Y esa vida decente y con orden también resulta en una vida de paz, una vida agradable, una vida en la que aquí estamos todos cómodos, aquí no está haciendo cada quien lo que quiere. Imagínate, no podríamos llevar adelante este culto a nuestro Dios. Estamos tranquilos, estamos sosegados, estamos a gusto, estamos atentos, estamos concentrados y entonces Dios recibe la honra, el respeto, la adoración que merece de parte de su pueblo redimido, de su iglesia amada, de cada uno de nosotros. Dice Pablo, pero os ordenamos. No fue una sugerencia, no fue un consejo, sino os ordenamos. Y vemos que la fuerza de esta declaración no solo era un orden, no era una orden, sino que también fue hecha en el nombre del Señor Jesucristo. Precisamente el apóstol Pablo, al decir os ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo, está citando su autoridad fundada en la de Jesucristo. Imagínate, ni siquiera Pablo, por el hecho de ser apóstol, dijo yo que soy apóstol de Cristo, os ordeno. Y hoy ves a tantos apóstoles que ordenan un montón de cosas que no son ni bíblicas. Para empezar, ni son apóstoles. Pero luego que se dicen apóstoles,
toman una autoridad que ni siquiera los verdaderos apóstoles tomaron, como lo estamos viendo aquí Pablo. Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo, un gran apóstol, el que escribe las mayores cartas del Nuevo Testamento, etcétera. Sin embargo, cuando dice os ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo, está él citando la autoridad en la que está fundada esa orden, que es en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, al mismo tiempo que es una orden, él lo hace con una amistad, lo hace con sensibilidad, les exhorta como hermanos, ¿sí? Solamente Él es el ungido, hablando del Señor Jesucristo, quien es la autoridad donde funda esa orden que el apóstol Pablo hace llegar a los creyentes de Tesalónica. Jesucristo, Él es el ungido y Señor y Salvador de la iglesia. Y en tal calidad tiene pleno derecho a promulgar mandamientos. ¿Se dan cuenta? Así es que, en otras palabras, les exhorta a todos con autoridad, pero también lo hace con cariño. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, que no ande conforme a la enseñanza, conforme a las reglas, conforme al ejemplo que nosotros mismos les dimos cuando estábamos ahí con ustedes predicando y enseñándoles y compartiendo y conviviendo. Así es que Pablo y sus colaboradores les habían dado un ejemplo claramente y les decía, nosotros les dimos ese ejemplo. Así es que algo importante aquí, acuérdense que la Biblia, la palabra de Dios, está escrita en un lenguaje antropomórfico. ¿Qué significa eso? Que la Biblia está escrita en un lenguaje que nosotros como hombres podemos entender. Así es que, aunque sabemos que se ha de discernir espiritualmente, ahorita no es el punto que yo quiero referirme, sino decirte que lo que está escrito en la palabra de Dios es un lenguaje, y como todo lenguaje tiene una gramática, ¿sí? Así es que sí es importante hacer caso de los verbos, de los adjetivos, de los calificativos y así de cada aspecto de la gramática que hace la construcción de todo lenguaje en el mundo para que pueda ser entendible. Porque aquí tenemos que ver precisamente el tiempo del verbo que está usando Pablo aquí en el versículo 6, porque dice que os apartéis de todo hermano que ande. Aquí hay un verbo y este verbo es continuo, presente y continuo, de tal manera que el tiempo del verbo, fíjate, denota que estos hermanos que andaban desordenadamente lo hacían deliberadamente. Qué importante es que por ese verbo podemos entender, podemos implicar que esos hermanos no habían caído en algún desorden, que todos podemos caer, sin duda, y hemos caído. Pero qué importante es solamente el análisis de una palabra, de un verbo aquí, para entender que era diferente a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo, sino que era un procedimiento deliberado. Su conducta desordenada no era un lapso ocasional, que insisto, nos ha pasado, nos puede pasar y nos pasará a todos, sino una práctica persistente. Estos hermanos andaban desordenadamente, deliberadamente y permanentemente. ¿Se dan cuenta? Esto hace la diferencia. Porque entonces tú no podrías entender, oye, qué tremendo, el apóstol Pablo estaba pero serio, no daba chance de nada. Y por cierto, diciendo esto, posiblemente tú, al leer todas las cartas de Pablo y por lo mismo conoces la vida de Pablo,
su ministerio, y viniera a tu pensamiento la posibilidad de que te encontraras con el apóstol Pablo en algún momento de tu vida, a lo mejor en ese pensamiento estás temblando. Imagínate estar delante del apóstol Pablo. ¡Qué temor! Como si tuviera vista de rayos X. Si te va a ver hasta lo más íntimo del corazón y vas a ver tus pecados y vas a ver todo lo mal que haces y te vas a sentir muy mal, ¿no es cierto? Pero ese es un concepto equivocado que tenemos del apóstol Pablo. Precisamente en esta parte final vamos a conocer el corazón del apóstol Pablo. Vamos a conocer verdaderamente el carácter del apóstol Pablo y vas a cambiar de opinión. Porque si estuvieras delante del apóstol Pablo, verías que él era una persona amorosa, tierna, compasiva, misericordiosa, aunque no por eso no era firme y claro, y cuando se necesitaba usar de la autoridad o así, lo hacía, pero no te quedes con una impresión equivocada del apóstol Pablo. Pero entonces dice que os apartéis de todo hermano. ¿Por qué Pablo llega a esto? Porque ya les había hablado o escrito en su carta y había amonestado a los ociosos en Primera de Tesalonicenses 5:14 que ya vimos. Así que aparentemente el problema seguía persistiendo ahí en la iglesia de Tesalónica. Así que les dijo que ahora se les disciplinara a los ociosos en cuestión, a los que se tenían identificados, que también por el lenguaje, las palabras que está usando el apóstol Pablo, sabemos que gracias a Dios no eran muchos. No vayas a quedarte también con una idea de que allá en la iglesia de Tesalónica casi todos eran ociosos y haraganes. No, eran algunos, ¿sí? No todos, y más bien los todos eran buenos hermanos obedientes, fieles, devotos, que tenían buen testimonio, etcétera. Así es que en el caso de algunos individuos, toda esta instrucción había sido en vano. Qué triste es que el apóstol Pablo con Timoteo y Silas habían dejado la iglesia sede para obedecer al Señor en llevar el evangelio a otras regiones, a otras ciudades. No era fácil, eran tiempos difíciles, tiempos peligrosos en muchos aspectos. Así es que ellos estaban entregando su vida a la predicación del evangelio, a la enseñanza, al establecimiento de iglesias por donde iban, quedándose ahí por algún tiempo, enseñando para que esas enseñanzas fueran recibidas en vano. Yo no soy de Guadalajara, mis hermanos. Yo soy de Monterrey. Pero ni siquiera el Señor nos trajo de la Sultana aquí. Nos trajo desde España, porque nosotros no estábamos en Monterrey ya. Estábamos sirviendo al Señor en España, en otro continente. Y de allá nos trajo el Señor a México, a Guadalajara. Dejamos una obra en España que estábamos apenas iniciando. Nosotros no nos queríamos regresar. Nosotros queríamos seguir a pesar de que había sido muy difícil ese tiempo allá. De hecho, no habíamos todavía, en 13 meses no habíamos tenido ningún fruto. Mucha opresión, persecución, falta de fruto, rechazo y tal. Pero el Señor nos había enseñado a perseverar, a no decir, bueno, pues no hay fruto, vamos a regresarnos, hay muchos problemas, hay mucho pecado. Y recuerdo al decir esto que en una ocasión una iglesia precisamente envió a un misionero a una región, y cuando este misionero llegó y hizo una inspección de la ciudad, se encontró que había mucho pecado en esta ciudad. Inmediatamente se reporta con la iglesia y le dice, oye,
ya me voy de regreso porque en esta ciudad hay mucho pecado. Y entonces los líderes de la iglesia le dicen a él, ¿por qué crees que te enviamos? Sí, o sea, nosotros vamos a ir a donde está el pecado, los pecadores. Porque ellos están separados de Dios, ellos están condenados, ellos ni siquiera muchos saben de su verdadera condición. Sí saben que son pecadores porque nadie puede hacer pecado y no saber que es pecado, tenemos una conciencia, pero no son conscientes, pero en nada de su condición verdadera de perdidos y condenados y que van caminando rumbo al infierno, eso no lo saben. Ni siquiera están muy conscientes también de que son esclavos del pecado y que no pueden libertarse a sí mismos y así. Entonces nosotros vamos a llegar y con la palabra de Dios que conocemos, que hemos estudiado, van a ser abiertos sus ojos, que están cegados por el Dios de este siglo, como dice Pablo en su carta a los Corintios. Así es que por eso ya en este caso con estos hermanos debían usarse algunos métodos más enérgicos. Así que el propósito de alejarse de estos desobedientes, porque estaban desobedeciendo la enseñanza que Pablo y sus misioneros habían compartido con ellos. Y quiero aclarar que no era precisamente un castigo, sino más bien simplemente negarle a estos desobedientes la ayuda y el consuelo de la comunión del cuerpo de Cristo hasta que se arrepintieran. Pero aquí yo quiero detenerme porque yo quiero que nos preguntemos si realmente en esta iglesia y como la parte representativa del cuerpo de Cristo que somos aquí, en verdad hay ayuda y consuelo de unos para otros, hay una comunión que experimentamos al punto de que si fueras separado de la iglesia, como aquí se está pidiendo que la iglesia no se junte con estos hermanos desordenados, sirviera de disciplina y te sentirías tan triste y tan mal porque has sido separado de la iglesia a través de la cual has sido ayudado, consolado, amado, apoyado y has tenido una comunión como en ningún otro grupo, en otro lugar y tal, que te presiona, te mueve mucho a arrepentirte, a pedir perdón, a arreglar con Dios para que la iglesia te vuelva a recibir. Porque no puedes estar un día más fuera de la comunión de los santos. ¿Es así, mis hermanos? ¿Se dan cuenta a veces cuando tú ves que el cielo se está nublando y parece que va a llover? Como era esta mañana temprano, dices, no voy. O por alguna otra cosa. Lo contrario, amaneció muy hermoso y un sol resplandeciente y dices, oye, qué hermoso día como para irte de día de campo con la familia y no ir a la iglesia. Se da, mis hermanos. Mira las sillas hoy. ¿En dónde están nuestros hermanos? ¿En dónde están? No porque nuestros hijos salieron ya de vacaciones, hay vacaciones en la iglesia, hay vacaciones cristianas. Ahora, con esto no estoy diciendo que haya un periodo, a lo mejor te vas una semana de viaje, de vacación, tienes todo planeado, programado, está perfecto, yo no estoy hablando de eso, pero a veces agarramos las vacaciones de nuestros hijos
agarramos el calendario de la Secretaría de Educación como cristianos y tenemos 2 meses de vacaciones y de esos 2 meses vienes 1 o 2 a la iglesia estando aquí en la ciudad. Mis hermanos, esto no debe de ser así. Fíjate lo que estamos viendo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que no se junten con ese hermano para que se avergüence, para que tema, para que sufra el estar fuera de la comunión de los santos, de los hermanos en la iglesia, de donde se recibe ayuda, consuelo, amor, apoyo. Ahora cada uno de nosotros preguntémonos si realmente estamos haciendo nuestra parte, porque no estoy hablando como iglesia y no estoy hablando de los pastores y líderes, sino de lo que es la iglesia, ustedes, cada miembro también. ¿En dónde está tu parte? ¿Estás contribuyendo para que esta iglesia, cada uno de los miembros reciba esa ayuda de todas maneras? Para que cada uno de los miembros reciba ese consuelo, aliento, fortaleza, esperanza, oración, apoyo y pueda sentir y experimentar lo que es la comunión. Y si no, pídele perdón al Señor, porque no estás haciendo tu parte. Y qué triste sería que tengamos que seguir la enseñanza de Pablo aquí y separar a un hermano y dijera, favor que me hicieron. Al cabo que ni quería, al cabo que ni era bendecido, al cabo que ni me apoyaban, nunca me apoyaron, nunca me consolaron, nunca me alentaron, nunca sentí su amor, nunca tuve una comunión verdadera, siempre estuve allá en el rincón. Cuando hay convivencia, cuando hay comida, siempre te sientas con los tuyos, con tus amigos. El propósito de alejarse de estos desobedientes era eso. Los ponían fuera de la iglesia con la esperanza de que extrañaran tanto la comunión de la iglesia que se arrepintieran de su desobediencia. Fíjate bien, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que trabajar en nuestra iglesia para tener una iglesia así, porque es la voluntad de Dios y porque una iglesia así será agradable a Dios y porque una iglesia así traerá gloria a Dios. No podemos esperar que esta iglesia crezca si no tenemos esto, si no tenemos ese apoyo con todos los que vienen, si no tenemos ese consuelo, ese aliento, esa fortaleza, ese amor, esa comunión que les brindemos. Esta iglesia no va a crecer. No soñemos. Incluso me atrevo a decir que muchas veces alguno de ustedes ha pensado en no invitar a un familiar, amigo, compañero, porque sabes que hay muchas deficiencias en nuestra iglesia, o no hay esto que estoy mencionando, y dices, ¿para qué lo llevo? Se va a decepcionar, se va a tropezar. Eso sería más triste. Pero entonces yo te diría, ¿y tú qué estás haciendo para que no sea una iglesia así, a la cual no puedes traer ni a tus propios invitados? En una forma directa, Pablo mostró que su visión para la iglesia era algo que debía ser un lugar de amor y consuelo a tal grado que uno se sintiera genuinamente triste y arrepentido de ser excluido de ella. Las iglesias hoy también, todas, deberían de cumplir con esta descripción. Vamos adelante a los versículos 7 y 9, del 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis.
Pablo murió, cedió a sus derechos legítimos apostólicos de ser sostenido con tal de dar un ejemplo a ellos y cerrar las bocas de los opositores que criticaban y decían que Pablo predicaba por cuestión de ganancias y muchas cosas. Así es que Pablo no aconseja, sino que ordena en la verdadera autoridad de Jesucristo. Realmente lo que estas personas desordenadas estaban haciendo era diametralmente opuesto a lo que estos misioneros habían enseñado y habían dado ese ejemplo. A veces aquí se da, todos los domingos se predica, tenemos un instituto bíblico, tenemos discipulados y a veces una persona está viviendo, está participando de todo eso, sin embargo está viviendo diametralmente opuesto a esa enseñanza. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu espíritu? ¿O en dónde está el Espíritu de Dios en tu vida, que puede recibir la palabra de Dios, enseñanza, predicación, doctrina, teología y seguir viviendo igual o seguir viviendo opuesto a esa enseñanza? Pregúntense. Estos últimos habían estado predicándose a Pablo, su equipo, el Evangelio, pero también habían estado trabajando con sus manos para recibir una paga y poder comprar pan. Así es que los otros no movían ni siquiera un dedo para realizar un trabajo útil. Eran haraganes y ociosos en vez de ser ayuda. Esto me impresionó, porque esos creyentes hermanos que andaban desordenadamente, en vez de ser ayuda, eran obstáculo para el progreso del Evangelio. Preguntémonos cada uno de nosotros si estamos siendo un obstáculo para el progreso del Evangelio, o estamos siendo un motor que impulsa el progreso del Evangelio. Así es la palabra, mi hermano, es confrontadora. Tienes que recibirla, tienes que examinarte. La palabra nos mueve. La palabra de Dios, si la recibes como palabra de Dios, actúa en vosotros los creyentes. En generaciones anteriores se esperaba que el pastor fuera modelo de las ovejas, que el presidente de una nación fuera modelo para la población, que el dueño de la empresa llegara más temprano que sus empleados. Por eso muchos de los presidentes de Estados Unidos en el pasado eran héroes, como George Washington, Abraham Lincoln, Eisenhower. Eran héroes y no celebridades creados por la mercadotecnia. Se esperaba que un padre pudiera decir a su hijo: ¿alguna vez has visto hacer o decir eso a tu padre? Hoy no hay esto. Hoy nadie quiere ofrecerse de ejemplo. Pero Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. En el primera de Timoteo 4:12, primera de Pedro 5:3, habla, aquí está hablando Pedro a los pastores, y dice: tampoco como teniendo señorío, pastores, sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Aún a los pastores nos pide Dios a través de su palabra que no tengamos señorío, dominio sobre ustedes, sino que seamos ejemplos del rebaño. Así es que el ser ejemplo a imitar, fíjense bien, no es una opción que yo tengo, es una obligación. Dios mismo presenta a algunos de sus hijos en la historia bíblica como modelo a imitar. De Enoc dijo que él caminó con Dios y por tanto Dios se lo llevó, fue traspuesto. De Abraham dijo que era el amigo de Dios. De Daniel dijo que tenía un espíritu extraordinario.
Y lo dijo para que prestáramos atención de cómo caminaron para nosotros poder ver que sí se puede. Dios los capacitó, pero los capacitó para servir de modelo. Y eso también lo hará con nosotros, guardando la proporción de todos estos hombres, pero nos va a capacitar a todos y cada uno de nosotros como creyentes para que seamos un modelo a nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente, en nuestra sociedad y en este mundo. Debemos de ser un ejemplo para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nos puso como luz y sal. Vosotros sois la luz del mundo. Alumbrar, somos como un faro alumbrando a las embarcaciones a punto de hundirse. Tú y yo, que somos salvos, un día vimos una luz de un faro. Ese cristiano que Dios eligió para que nos hablase de las buenas nuevas. Y gracias a esa luz de Cristo que nos brilló es que no sucumbimos, no morimos, no fuimos condenados. Padres, sus hijos tienen que ser capaces de verlos como modelos, incluso sus nietos también. Dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Tenemos derecho de recordarles la enseñanza que os transmitimos, porque vosotros sabéis la forma en que pusimos en práctica nuestra predicación ahí con ustedes en Tesalónica. Nos sentimos en libertad para añadir esto, puesto que no nos comportamos de una forma desordenada cuando estuvimos con vosotros. Pablo era un ejemplo excelente entre los creyentes tesalonicenses, en que trabajaba duro para proveer para sus propias necesidades, como ya lo vimos también a lo largo de los diferentes capítulos que hemos visto. Y esto no era debido a que los apóstoles, como el apóstol Pablo, no tuvieran derecho de pedir apoyo, sostenimiento. Más bien era porque quería dar un buen ejemplo de trabajo arduo y quería probar que cualquier acusación de que él predicaba el evangelio por ganancia personal era equivocada. Dice, para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Por lo tanto, los tesalonicenses debían de seguir a Pablo en su ejemplo de trabajar arduo y su disposición de sacrificarse por el fomento y la integridad del evangelio. Vamos a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros, cada uno, para fomentar el evangelio y su integridad. Porque hoy, lamentablemente, claro que sí, se ha levantado mucho que decir, y no es por el evangelio en sí, sino los que predican el evangelio, los que se dicen cristianos y que han creído el evangelio, no tienen el mejor testimonio. Así que no estamos fomentando el evangelio ni su integridad, porque aún desde el momento en que tú dices que eres cristiano porque te dijeron que si tú venías a Cristo, Él te iba a dar una vida hermosa, de gozo, de alegría, de paz, se iban a resolver tus problemas, iba a suplir tu necesidad, ibas a vivir bien. Eso es egoísta. Tú estás desacreditando el evangelio. Cualquier persona te podría decir, ¿sabes qué? Oye, tú eres bien egoísta. Si me dices que por eso te hiciste cristiano, si por eso escuchaste el evangelio, yo por eso no quiero venir al evangelio, no quiero venir a Cristo, porque
creo que no debe ser por mis necesidades. No me quiero ver convenenciero, no me quiero ver abusando, etcétera. Así es que el cristiano ha sido dejado, fíjate bien, ha sido dejado en este mundo no para sacar de este mundo a ver qué, sino para agregar cosas a este mundo. Lo voy a decir otra vez. El cristiano ha sido dejado en este mundo no para sacar de este mundo algo o mucho, sino para agregar cosas a este mundo. Tú y yo estamos puestos para agregar a este mundo, agregar amor, agregar misericordia, paciencia, verdad, justicia, juicio, para agregar esperanza, fe, no para ver qué sacamos, porque la vida se vive una sola vez. El creyente no debe ser consumidor, sino un proveedor, porque esa es otra forma más de ser de bendición. Tú y yo como creyentes debemos de ser no consumidores de este mundo, sino proveedores de este mundo, porque en eso vamos a encontrar bendición para nuestra vida. A lo mejor será la respuesta hoy para ti cuando has dicho, no tengo satisfacción en mi vida, porque si tú estás siendo un consumidor, no vas a tener satisfacción, porque nuestra satisfacción y bendición viene por ser proveedores a este mundo. Dios no es glorificado cuando trabajamos por debajo de nuestras capacidades, porque eso implica el desprecio de dones, talentos, horas y oportunidades dadas por Él. Dios no es glorificado cuando trabajamos solo para suplirnos a nosotros mismos. Aquí hay hermanos que a veces me dicen, oye, pues no puedo, no cuentes conmigo porque tengo que trabajar. Es más, tengo 2 trabajos y en la noche soy velador. Pero ¿sabes por qué? Porque todo lo que gana de su trabajo es para ellos. A veces ni diezman, ni ofrendan, ni sirven, ni nada, pero trabajan. ¡Qué bendición, hermano! ¿Me explico? O sea, eso no es. Trabajan, eso no glorifica a Dios. Que tú trabajes mucho para ti mismo no glorifica a Dios. Tanto así que Pablo instruye a aquellos que antes de convertirse robaban, a que no roben más y que trabajen para compartir con aquel que tiene necesidad. Dios no es glorificado cuando llevamos poco fruto, porque eso no refleja el carácter de Dios. Dios es un Dios de fruto. Desde el principio que creó a Adán y a Eva, imagen y semejanza suya, dijo, los puso, los bendijo y les dijo, multiplicad y fructificad. Dios es un Dios de multiplicación, Dios es un Dios de fruto, y cuando tú y yo o no estamos llevando fruto o estamos llevando poco fruto, no estamos glorificando a Dios, porque dijo Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Finalmente, Dios no es glorificado si al trabajar no somos ejemplos para otros. Ser ejemplos de trabajo, puntualidad, formalidad, responsabilidad, interés. Imagínate, la iglesia debería ser una agencia de trabajo, de recursos humanos, donde las empresas o precisamente los departamentos de personal de las empresas se conectaran con las iglesias cristianas. Por favor, mándame cristianos, porque yo quiero tener en mi personal, en mis trabajadores, puros cristianos, porque son buenísimos. Son puntuales, son formales, bien vestidos, honrados, responsables.
producen un ambiente agradable de amor, de amistad. Por favor, mándame cristianos. ¿Se dan cuenta? Y luego decimos, no hay oportunidades de trabajo. La iglesia podría crear oportunidades de trabajo. Nosotros tuvimos por 15 años una escuela cristiana y muchos de los egresados de esa escuela, cuando fueron a las universidades, es lo que dijeron: oye, no hay más de ustedes, no hay más como ustedes que nos traigan, porque queremos estudiantes como ustedes. Porque todos eran excelentes. Ellos habían aprendido a planear sus estudios, sus metas, y se maravillaron en diferentes universidades porque fueron a diferentes. Y en cada una les dijeron: oye, tráenos más de tus compañeros, queremos estudiantes así. Pero así también debería de ser en el trabajo. Pero estamos diciendo eso, no, pues sí voy a trabajar, pero voy a hacer lo mínimo. Porque soy cristiano, porque tengo que servir en la iglesia, porque el Señor viene y no trabajas bien y tienes un mal testimonio en la empresa. Eso no es correcto. Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sencillamente explicado, Pablo dice que si alguien no quiere trabajar, a diferencia de no poder trabajar por enfermedad, discapacidad, tampoco coma. El plan de Dios es proveer para nuestras necesidades a través de nuestro trabajo. Tú no le puedes decir: Señor, dame para comer. Porque como Dios lo planeó, es suplir nuestras necesidades a través del trabajo. Hay que no le pidas para comer, pídele un trabajo. Tampoco coma. Como Dios es capaz de proveer a través de nuestras necesidades de cualquier forma imaginable, significa algo que Él haya escogido en su mayor parte satisfacer nuestras necesidades a través del trabajo. Esto es parte del carácter de Dios, porque Él es un Dios ocupado y siempre está trabajando. Y dijo Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Dios es un Dios trabajador. Y luego Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios. Trabajar bajo el señorío de Cristo y para la gloria de Dios es una de las formas como Dios ha querido darle sentido de propósito al hombre. Fíjate bien. Por eso hoy muchos hombres no tienen sentido de propósito en su vida, porque no han visto el trabajo como algo de parte de Dios. Y algo que te va a sorprender es lo que voy a decir, porque algunos piensan que el trabajo es una maldición, que el trabajo vino cuando el hombre pecó y le dijo Dios: trabajarás con el sudor de tu frente. Y eso es mentira. Te voy a decir que nada ilustra ese punto mejor, el que acabo de decir, que algo que trae gloria a Dios, y es una de las formas como Dios ha querido darle sentido y propósito al hombre, es trabajar bajo el señorío de Cristo. Las instrucciones que le dio Dios a Adán de labrar la tierra, de dominarla y de ejercer dominio sobre ella antes de la caída. Cuando el ser humano no trabaja porque no quiere, pierde parte de su sentido de propósito y de significado en la vida. Por otro lado, la vida improductiva, cuando no tenemos la disposición de trabajar, agrega peso y responsabilidad a los demás y los carga de una manera injusta. ¿No es cierto? A veces hemos cargado a nuestra familia, hemos cargado a nuestros amigos, hemos cargado a nuestros hermanos, porque no estamos trabajando.
Ahora, yo quiero ser claro para que no haya una mala interpretación. Ya he mencionado que puede haber personas que están enfermas y no pueden trabajar, personas que están discapacitadas y no pueden trabajar, personas que quieren trabajar pero no viene el trabajo, es decir, no se da, pero tienen que seguir tocando puertas. Y están los que no quieren trabajar. Ahí está, en este grupo los que no quieren trabajar es lo que he dicho ahorita, que agregan peso y responsabilidad a los demás, familiares, amigos, hermanos en Cristo, y la carga de manera injusta, porque nos duele ver a alguien en necesidad. Pero muchas veces también no podemos hacer tanto. Versículos del 11 al 13, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, nuevamente ahí está la sede de la autoridad, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Aquí hay cosas muy interesantes que vamos a ver. Dice aquí Pablo, y ciertamente algunos no pueden trabajar por razones de salud y otros porque han estado dispuestos a trabajar, pero no aparece el trabajo. Sí quiero, pero no aparece. Nosotros necesitamos imitar a nuestro Dios, que en su bondad ha estado dispuesto a ayudarnos, a pesar de que muchas veces no hemos tenido las mejores motivaciones. Aquí Pablo dice, no os canséis de hacer el bien, porque estos hermanos desordenados, ociosos y haraganes, de alguna manera desalentaban a los otros hermanos que estaban haciendo las cosas bien, porque cuando tú ves a alguien así que no quiere hacer nada, no coopera, no trabaja, nunca se apunta, nunca se incluye en nada, y tú dices, oye Señor, pues ¿para qué? Entonces, ¿para qué yo también trabajo? O sea, así es la naturaleza humana. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aparte de que no trabajan, ni cooperan, ni ayudan, dañan, porque desalientan. Por eso Pablo tuvo que poner esta parte ahí. No se cansen ustedes de hacer el bien, aunque vean que sus hermanos, holgazanes, haraganes, no trabajan y andan ahí de metichones, entrometidos. No se desalienten, ustedes sigan trabajando. Y eso es correcto. A veces miramos a ver quién está trabajando y si ves que la mayoría también te empiezas a hacer ahí, como dicen en mi tierra, guaje. Es un llamado continuo para el cristiano. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice el Señor. Créele al Señor, cree su palabra. Ese es un llamado continuo para el cristiano, incluso se nos llama a pagar el mal que se nos hace con un bien. O sea, si nos hacen mal, nosotros lo pagamos con un bien, dice el Señor. Algunos de entre vosotros andan desordenadamente, la ociosidad de algunos se había convertido en una fuente de pecado, porque no era solamente por el trabajo que no hacían, sino también debido al daño que sí hacían con su tiempo de ocio, entremetiéndose de casa en casa en lo ajeno, llamando por teléfono, ocupando ahí, a veces recibes una llamada y no puedes cortarle, ya tienen 1 hora y 2 horas. Y tú tienes que trabajar porque tú sí trabajas. Los que rehúsan trabajar se vuelven entrometidos, claro, porque les sobra el tiempo. E interfieren en los asuntos de otros, con el fin de obtener, aunque sea una parte, un sabor original de las palabras en griego que estoy diciendo. Fíjate cómo sería: que estos hermanos no activos trabajadores, sino activos entremetidos. O sea, no son trabajadores activos, pero son activos entrometidos. La verdad de la segunda venida de Cristo, de la que hemos hablado tanto en la primera como en la segunda carta, debe impulsarnos a trabajar más duro y a ser fieles para obedecer su palabra,
no abandonar las cosas, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, porque el Señor viene. Eso no es guiado por el Espíritu, ni es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Dice, a los tales mandamos con autoridad por nuestro Señor Jesucristo. Pablo ordenó a estos entrometidos que trabajaran, que dejaran de entrometerse en los asuntos de los demás y que sosegadamente y que proveyeran para sus propias necesidades, coman su propio pan, en vez de esperar que otros cristianos proveyeran para ellos. No os canséis de hacer bien. Pablo insta a los muchos hermanos cristianos a persistir en hacer todo lo que sea excelente, porque tenemos un Dios excelente. Pero en cuanto a vosotros, hermanos, o sea, a los que sí trabajan y sí están haciendo las cosas bien, no os canséis en hacer el bien. Cuando los cristianos fieles ven a los cristianos infieles vivir como lo hacen, con frecuencia se desaniman. ¿De qué sirve? Dicen. Pablo les anima, no se cansen de hacer el bien. Ojalá, mis hermanos, seamos hallados fieles cuando regrese el Señor. Amén. Dice, no debéis dejaros desviar, no permitáis que unas pocas personas que descuidan sus deberes os impidan realizar los vuestros. Tú tienes tu responsabilidad, tú tienes tu llamado, tú tienes tu servicio. No dejes que nada ni nadie impida que realices tus deberes. Nunca os canséis de hacer lo que es justo, honorable, excelente. Hay muchas excusas que uno pudiera poner para darle cabida al cansancio de hacer el bien, pero todas deberían de ser rechazadas. Voy a decir algunas, 5, 6. El seguir haciendo bien requiere de mucho esfuerzo, pero tú seguirás extendiendo tu esfuerzo hacia las cosas de este mundo, para bendecirlo, para hacer un testimonio, como ya vimos. El seguir haciendo bien requiere de mucha negación personal, pero vale la pena cuando consideramos la recompensa. Algo que quiero aclarar aquí y ampliar es que Dios no necesita de nosotros. No vaya a pensar alguien aquí, oye, Dios no necesita, quiere que trabajemos. Dios no necesita, Dios es Dios. Más bien es en su amor, benignidad y bondad para con nosotros que nos quiera dar la oportunidad de servirle, y para ello nos ha dado dones, talentos y habilidades, y aún su gracia y aún a su Espíritu Santo para que le sirvamos de esa manera. Y aparte, acumular recompensas para aquel día. El seguir haciendo bien requiere de mucha, también trae persecución, pero tus persecuciones no son nada comparadas con las que sufrieron nuestros hermanos, ya sea en el primer siglo o ahora mismo en otros lugares terribles, aún hasta de tortura, muerte, etcétera, como nos platicaba Gerardo al inicio. Y también no se comparan los sufrimientos y tribulaciones con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Nuestra gloria es venidera. Las personas no responden y hay pocos resultados cuando hago bien, puedes decir tú, pero recuerda lo lento que tú también fuiste para responder a Jesús. A veces somos muy desesperados con la gente nueva porque no responden y se nos olvida cómo fuimos nosotros. También fuimos lentones. El hacer bien no me gana mucha gratitud, es decir, no te agradece mucho la gente cuando haces el bien, pero Dios envía muchas bendiciones incluso a aquellos que no le agradecen ni le aprecian. Aún a la gente que no le agradece a Dios y no lo aprecia, aún a ellos les envía bendiciones. ¿Cuánto más tú y yo también tenemos que hacerlos? Versículos 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Es que la congregación como un todo de esta iglesia de Tesalónica era
de sana doctrina y práctica. Uno de los puntos fuertes de esta iglesia de Tesalónica era su actitud hacia la palabra de Dios. Ellos oyeron y recibieron la palabra, la creyeron y aún la enseñaron a otros, como te digo, en su mayoría. Pero evidentemente algunos de los creyentes estaban endureciendo a esa palabra porque la oían y no la obedecían. Ese es el peligro de oír la palabra y no obedecerla, de no ponerla en práctica, que nos empezamos a endurecer, como pasó con estos hermanos que andaban desordenadamente. Y aquí hay algo tremendo, la evidencia de su incredulidad y desobediencia se veía en cómo vivían y sus vidas eran una desgracia para la iglesia. A veces sin saberlo nos ventaneamos solitos, como lo estoy diciendo, porque se evidencia mi incredulidad, mi desobediencia en la forma en como yo estoy viviendo. Estos hermanos creyentes se estaban evidenciando porque estaban andando desordenadamente, siendo entremetidos, ociosos. Se estaban evidenciando y eran una tragedia para la iglesia. En testimonio, en cargar a los hermanos, en desalentar a otros y eso. Así es que debemos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios, como nos dice Santiago. Debemos, dice, los fieles debían tratar a los ofensores como hermanos, no como enemigos, y no le tengáis por enemigo, pero no tenían por qué soportar su pecado. Mira, no eres mi enemigo, pero no voy a soportar tu pecado. Y creo que debemos prestar atención más a menudo a esta acción, porque hoy en día, fíjate bien, aún nosotros desde el púlpito cuidamos tanto las palabras para que ninguno de ustedes se avergüence. Y fíjate lo que vamos a decir. Dios nos creó con el sentido de vergüenza. Eso es algo tremendo. Dios nos creó con el sentido de vergüenza y una de las primeras sensaciones que Adán y Eva experimentaron precisamente después de que desobedecieron y pecaron fue el sentimiento de vergüenza. Dice que se avergonzaron porque se vieron que estaban desnudos y tal. Así que la vergüenza que comenzamos a experimentar desde pequeños es una de las motivaciones que nos lleva a cambiar. Si te da vergüenza, no lo hagas. Si te da vergüenza que luego lo sepamos, no lo hagas. O sea, la vergüenza la usa Dios. Pero hay algunos sinvergüenzas. Hoy en día, en la medida en que la sociedad ha perdido el sentido de vergüenza, nuestra sociedad es una desvergonzada. No hay vergüenza. En esa misma medida hemos experimentado el desenfreno social. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo, porque ya no hay vergüenza. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, aquí Pablo termina con la idea que introdujo en el versículo 6 de este mismo capítulo. Aquí él explica lo que significa alejarse de un hermano, como se mencionó también ya anteriormente. Así es que dice, a ese señalado era casi póngale un rótulo, ¿sí? Para que todos lo veamos, y a ese señalado, mira, tienes el rótulo, soy sinvergüenza, ¿sí? Ando desordenadamente, soy ocioso, haragán. Ahí tenemos ya los letreros, cada quien. A ese señalado y no os juntéis con él. Alejarse significa a ese señalado y no os juntéis con él con el propósito de provocar que se avergüence. Sin embargo, el propósito no es hacerlo un enemigo de la iglesia, sino que a través de la dureza del alejamiento, dile que ya voy a terminar. De aquí en adelante, estos individuos no deben ser tratados como si nada hubiese sucedido.
Ya había sido muy evidente, así que no te podemos tratar como que nada ha sucedido, nada ha pasado. El aislamiento del desobediente no debía de ser tampoco absoluto, o sea, alejarlo, retirarlo, porque no estamos hablando de la disciplina formal de la iglesia de Mateo 18, que quede claro, no estamos hablando ahorita de eso. Y no le consideréis un enemigo, sino amonestarle como hermano. Así es que las medidas que aquí Pablo está diciendo que, ordenando que se tomen tienen un carácter correctivo. El propósito es, fíjate bien, reformar, guiar al arrepentimiento, salvar, no destruir. No debe ser colocada en la lista de los enemigos, no al menos todavía. Porque pudiera ser que si sigue persistiendo, llegará un momento en que sí va a pasar a la lista de los enemigos. O de, como dijo Jesús, a ese ni ya no le tengáis, sino por gentil y publicano. O sea, ya no es hermano, pero no es más que el caso ya extremo. Así es que es evidente, mis hermanos, que en la primera carta que ya vimos, aquí hay algo importante, que esta obra de amonestación debe ser realizada por la congregación entera. Es claro porque Pablo lo dice. Así es que fíjate bien, a veces decimos, no, pues ahí están los pastores, ahí están los líderes, ahí están los ancianos. No, esta amonestación, cuando tú ves a un hermano que anda desordenadamente o que no está desobedeciendo, que no anda conforme a las reglas, que tiene un mal testimonio, etcétera. Como yo ya les dije, tú lo viste, ya te tocó. A ti te tocó porque tú lo viste. Así es que ora, dile al Señor que si eres tú el indicado, pídele gracia, amor, considérate a ti mismo, ve la viga en el tuyo, en tu ojo, para ir a sacar la paja más bien de tu hermano. Y vas no como mejor que él ni superior, no vas con la espada desenvainada, vas considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y tal, y buscas su restauración, le amonestas como hermano. Aunque los ancianos, sin duda, de la iglesia son los que deben de tomar la iniciativa, pero es toda la congregación entera que participa en esta amonestación. La tolerancia cristiana tiene sus límites, mis hermanos. La tolerancia cristiana tiene sus límites. Estos hermanos habían llegado al límite y ahora había que separarlos de la iglesia. Quien quiera que se halle en error debe ser considerado como un hermano equivocado. Y vamos a los versículos finales, 16 al 18. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí vamos a llegar a la conclusión. Esta paz de la que viene aquí hablando Pablo es de un carácter muy especial, porque nos está diciendo Pablo, ahora que Él, el Señor de paz, es la condición de ser reconciliado. Es la paz de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, quien es santo y justo, y que no tendrá por inocente al culpable, porque toda alma que pecare esa morirá. Con ese Dios santo y justo puedo tener paz, pero no por mí mismo, no por mis obras, no por mis sacrificios, no por mis penitencias, no por mi buena conducta, no por hacer bien, no por dejar de hacer mal, sino por la fe en Jesucristo. Anota ahí Romanos 5:1 y subráyalo. Es por la fe que tenemos paz para con Dios, por la fe en Jesucristo, paz para con Dios.
Ya no eres enemigo, fuiste reconciliado, fuiste perdonado, fuiste salvado, tienes vida eterna, te hizo su hijo. Ya tienes paz con Dios. Y también una vez que tienes paz con Dios, viene la paz de Dios. No confundas la paz con Dios y la paz de Dios. Nadie puede tener paz de Dios si no tiene primero paz con Dios. Todos los hombres pecadores necesitamos hacer la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, pero luego que ya Dios es nuestro Dios y ya no es nuestro juez, entonces yo vengo a Él, como dice Filipenses, por nada estéis afanosos y no sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que es la bendición de Pablo, de paz, en toda manera, apropiada para esta iglesia de Tesalónica que estaba pasando, experimentando persecución, tribulaciones. Es la presencia del Señor de paz lo que garantizará esta paz. Como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nada estimulará más al creyente que está atravesando por alguna prueba, como la esperanza del regreso de Cristo, que viene por su iglesia para ser arrebatada y ser llevada con Él. Esta paz viene de su presencia. Démosle gracias a Dios de que esa paz no depende de que no hay guerra. Estoy en paz porque no tengo ahora problemas, estoy en paz porque tengo todas mis necesidades suplidas. No se refiere a eso, esa paz no está condicionada a tenerla o no tenerla por las circunstancias, sino esta paz es del Señor y es el Señor quien nos la da. Y termina Pablo diciendo que la salutación de mi propia mano, de Pablo, porque Satanás tiene sus falsificaciones y embustes, y de modo que Pablo tiene el cuidado de asegurarles que su carta era auténtica y autorizada. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Para Pablo, la gracia de Dios era el inicio y el final de la vida cristiana. Era apropiado que esta carta, la mayoría de sus cartas, iniciaran mencionando la gracia. Es algo tremendo, por eso les decía que estamos viendo otro Pablo, porque dice algo interesante que a lo mejor no te has percatado, pero aquí dice dos cosas en estos versículos últimos. Dice, el Señor sea con todos vosotros, aun con los que andaban desordenadamente y ociosos. Y al final dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, también incluyendo no solamente a los que estaban sufriendo, a los que estaban siendo martirizados, sino también a los que andaban desordenadamente y ociosos y se habían arrepentido. También están aquí en ese todos, pero fíjate que en la primera carta no dice todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y aquí dice con todos vosotros, incluyendo a esos hermanos que en un principio anduvieron desordenadamente ociosos, entrometidos. Así es que termino diciéndote que la gracia no reemplaza el trabajo por Dios ni para Dios, sino más bien llena al creyente de poder. Yo quiero que aprendas una palabra que no ha sido muy común entre nosotros, que es empoderar, en términos correctos y bíblicos. ¿Sí? Empoderar, Señor, empodérame. Señor, empodéranos, quiere decir que nos dé su poder, pero para hacer los propósitos de Dios, ¿sí? Para cumplir su voluntad, etcétera. Es decir, bien importante. Los creyentes deben de vivir vidas gobernadas por esa gracia con la que está aquí Pablo terminando, para poder esforzarse en esa gracia para cumplir el propósito de Dios por el cual hemos sido llamados. Va a ser por la gracia.
Dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque ha sido hermoso, tremendo terminar hoy esta serie de primera y segunda de Tesalonicenses, a través de las cuales tú nos has mostrado, te has revelado a nosotros de una manera hermosa, tremenda, impactante. Pero no queremos caer en el error de estos hermanos de Tesalónica que habían oído la palabra y las enseñanzas y aún habían visto el ejemplo de Pablo y sus colaboradores, pero no habían obedecido y se estaban endureciendo. ¿Cuánto, Señor, nos has dado? ¿Cuánto hemos recibido de ti esa palabra a través de la predicación, a través del Instituto Bíblico, a través de los discipulados que impartimos como iglesia? Oh Señor, guárdanos de andar desordenadamente, guárdanos de ser un estorbo para el progreso del Evangelio, sino más bien ser un motor que impulse. Oh Señor, yo te ruego, Padre, que esta palabra la recibamos hoy como es, palabra de Dios, y sea llevada por tu Espíritu a nuestros corazones y hagas actuarnos, hagas que actuemos, que apropiemos lo que hoy aprendimos, que busquemos tu gloria. Gracias por tu paz, que es por medio solamente de la fe en Jesucristo. Si hay aquí alguna persona que todavía está en guerra contigo, que todavía está en lucha contigo, que todavía está como rebelde, enemistado, alejado, y por lo mismo está sufriendo, está angustiado y no prospera, y su vida no tiene sentido y propósito ni valor, te ruego, Dios, que hoy pueda entender que lo que él necesita es tu paz, y que él allí donde está puede clamar y suplicar por esa paz, arrepintiéndose de corazón de sus pecados y abandonándolos, volviéndose a ti, poniendo su fe única y completamente en Jesucristo como el Hijo de Dios, y quien en la cruz tomó su lugar, cargó sus pecados y pagó por él. Viniendo a él a rendirle su vida y a decirle: Señor, te entrego mi vida, acéptala, y quiero que a partir de este momento seas mi Señor, mi Salvador. Haz de mí lo que quieras, haz de mí tu propósito, porque en ti confío. Señor, gracias por este tiempo hermoso, gracias por llevarnos juntos hasta este buen término de esta serie, que esto traiga fruto, mucho fruto en nuestras vidas para tu gloria, y que hagas de esta iglesia lo que hoy vimos, una iglesia en la cual en verdad nos apoyemos unos a otros, nos consolemos, nos alentemos, nos fortalezcamos, nos amemos, para que sea una tristeza faltar o ser alejados de ella. Oh Señor, guárdanos, que nunca se nos quite la vergüenza, para que por esa vergüenza tengamos temor y obremos correctamente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.